Podría haber sido solo otro día ordinario en el planeta, pero esa noche, justo antes de que cerraran los mercados, tuvo lugar en la Bolsa de Valores de Londres el mayor robo en la historia del fútbol. Una oscura familia estadounidense, en su mayoría desconocida para el público, tomó el control del club más grande de Inglaterra. Y durante los siguientes 20 años, el mundo vio cómo el Manchester United se convertía en la gallina de los huevos de oro definitiva, explotado para obtener ganancias, mientras el rendimiento del equipo en el campo seguía hundiéndose cada vez más. Entonces, ¿cómo estos tipos que no sabían nada de fútbol se quedaron durante 2 décadas y ganaron miles de millones? ¿Y qué papel jugó Alex Ferguson en este terrible robo a los aficionados del United en todo el mundo, cuyos principios resultaron ser más débiles que el interés propio? A continuación, te contaré la historia de la familia americana que llevó a la quiebra al Manchester United. Capítulo 1. Nuevos dueños. En el apacible otoño de 2003, las calles de Manchester vibraban con la confianza de los aficionados del United, sin saber que una tormenta se gestaba silenciosamente, mientras el público y la prensa se distraían con la posible llegada de un mediático multimillonario ruso. Un inversor estadounidense llamado Malcolm Glazer hacía su primer movimiento, adquiriendo una modesta participación del 3% en la bolsa de valores por 9 millones de libras. Para la mayoría era solo una transacción más en un mercado de acciones que por más de una década había sido un patio de recreo para especuladores que buscaban capitalizar el éxito del equipo. Pero en la sombra, ese pequeño porcentaje era en realidad una infiltración estratégica, una puerta de entrada para un plan mucho más grande que, sin que nadie lo notara, marcaría el comienzo de la toma de control que desataría una de las protestas más activas en la historia del fútbol. Aunque la llegada del nuevo y modesto accionista pasó desapercibida, su identidad y modus operandi lo distinguían por completo de cualquier otro. Malcolm Glazer no era el típico inversor que buscaba un rápido beneficio, era un magnate hecho a sí mismo, un hombre cuya fortuna se había forjado en el despiadado mundo de los bienes raíces, donde demostró ser astuto, estratégico y sobre todo implacable. Su método de conquista era tan arriesgado como audaz: las adquisiciones apalancadas, un arte de los negocios en el que pedía préstamos masivos, usando la propia propiedad que iba a adquirir como garantía, sin gastar en muchos casos un solo centavo de su propio capital. Este enfoque calculador no era solo su estrategia, sino el ADN de su imperio, una filosofía de negocio que infundió en cada uno de sus hijos, asegurando que su legado de audacia y pragmatismo continuara en la siguiente generación. Una década antes de poner la mira en el Manchester United, los Glazer hicieron su primera gran jugada en el mundo del deporte, pagando una cifra récord de 92 millones de dólares por un equipo de fútbol americano en apuros de Florida, los Tampa Bay Buccaneers. Antes de su llegada, los Bucs eran sinónimo de mediocridad, con una racha de más de 10 años sin clasificar en los playoffs, pero bajo la tutela de los Glazer, la suerte del equipo cambió drásticamente. En las siguientes 2 décadas, la franquicia se transformó por completo. Ganaron 2 veces el Super Bowl, se mudaron a un estadio de vanguardia y construyeron una infraestructura de primer nivel, lo que culminó con un aumento de su valor de más de 25 veces. Esta inversión en los Buccaneers no fue un simple capricho, sino el perfecto ensayo general para el plan que ejecutarían más tarde con el United. No creas que la adquisición de los Bucs fue un capricho o un simple acto de pasión por el fútbol americano. Todo formaba parte de una estrategia calculada. Poco después de comprar el equipo, Malcolm Glazer inició una intensa campaña de presión sobre las autoridades de Tampa. Su objetivo era que la ciudad construyera con fondos públicos un nuevo estadio de 70,000 asientos, un proyecto masivo para el que el gobierno local no tenía presupuesto. Para lograrlo, Glazer utilizó una táctica común en el deporte estadounidense. Amenazó con trasladar el equipo a otra ciudad. Subió la apuesta reuniéndose públicamente con funcionarios de otras urbes e incluso filtrando rumores a la prensa sobre la posible mudanza. Ante el temor de perder su franquicia, Tampa se vio obligada a ceder, creando un impuesto especial para financiar la construcción. Este episodio demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los Glazer para conseguir sus objetivos comerciales. Con esa mentalidad en mente, regresamos a Manchester, donde un año después de su primera compra, la familia continuaba adquiriendo acciones de forma discreta, poco a poco. Los primeros en percatarse del peligro fueron los propios aficionados, quienes tenían un 17% del club a través de la organización Shareholders United. Alarmados por el patrón agresivo del nuevo inversor, urgieron a la directiva a no subestimar la amenaza. Les preocupaba que, a diferencia de otros posibles compradores, los Glazer no invertirían su propio dinero en el club, sino que cargarían los costos a los seguidores, una táctica que ya habían perfeccionado con el dinero público para el estadio en Florida. Aunque la directiva del club
respaldada por la afición, rechazó la primera oferta de los Glazers, la familia no se rindió. En su lugar optaron por una estrategia más sigilosa y persistente, comprando acciones en pequeños paquetes para debilitar la resistencia de la junta y convencer a los accionistas de vender. Para finales de 2004, esta táctica silenciosa había dado frutos, elevando su participación al 30%. En este punto, las adquisiciones discretas ya no eran una opción viable, ya que sus movimientos empezarían a llamar la atención de los principales inversores. Fue en este momento de máxima tensión que una figura inesperada entró en escena, el legendario Sir Alex Ferguson. Capítulo 2. Ferguson. Al asumir las riendas del Manchester United, el objetivo primordial de Sir Alex Ferguson era claro: derrocar el reinado del Liverpool. A principios de los años 90, su visión se materializó por completo, marcando el inicio de una década dorada para el club. El United no solo se estableció como el equipo dominante de Inglaterra, sino que también consolidó su estatus como el principal referente del país. Ferguson, por su parte, se ganó el título de caballero y se convirtió en una de las figuras más respetadas e influyentes de todo el fútbol inglés. La vida de Sir Alex fuera del campo estaba dominada por una gran pasión: las carreras de caballos. Este hobby lo llevó a forjar una estrecha amistad y una alianza comercial con dos de los mayores inversores del club, John Magnier y J.P. McManus, magnates de la cría de caballos. Impulsados por el éxito que Fergie garantizaba en el terreno de juego, los empresarios se convirtieron en accionistas del United. Como muestra de agradecimiento, le regalaron un pura sangre de gran valor, The Rock of Gibraltar. Aunque el caballo corría con los colores del United y estaba registrado a nombre de Ferguson, la realidad era que sus dueños seguían siendo Magnier y McManus. Este arreglo aparentemente inofensivo fue el origen de un conflicto que lo cambiaría todo. En 2003, el caballo, que producía millones de libras en premios anualmente, se cotizaba en unos asombrosos 50 millones. Al descubrir esta cifra, Ferguson no dudó en exigir una parte de la propiedad, extendiendo su reclamo también a los ingresos generados por los sementales del criadero, un negocio valorado en decenas de millones. Sin embargo, Magnier y McManus se burlaron abiertamente de sus peticiones, considerándolas un chiste. Enfurecido por su desdén, Sir Alex ignoró los consejos de quienes le pedían calma y decidió llevar el asunto a la corte, desatando una guerra personal que, sin saberlo, allanaría el camino para los Glazers. El caso de Fergie estaba condenado desde el principio. Aunque era un hombre legendariamente terco, no comprendió la naturaleza de sus adversarios. Magnier y McManus no eran simples inversores, eran conocidos como la mafia de Coolmore, figuras increíblemente poderosas y despiadadas en Irlanda. Para ellos, ser llevados a la corte en su propio territorio no era solo un litigio, sino un insulto personal, una afrenta que estaban decididos a hacerle pagar caro. Los Coolmore no perdieron el tiempo. Su venganza comenzó con una masiva campaña de relaciones públicas diseñada para destruir la reputación de Ferguson. Utilizando sus amplias conexiones en los medios, lo presentaron de una manera completamente diferente, exponiendo aspectos poco halagadores de su vida privada. Un documental de la BBC incluso sugirió que Fergie usaba a su hijo Jason, un agente de fútbol, para gestionar los fichajes del club, insinuando que la familia se estaba beneficiando directamente de los negocios del United. La ofensiva no se detuvo en la prensa. Los dos magnates irlandeses intensificaron su ataque, presentando a los accionistas del United documentos que detallaban los manejos financieros y los fichajes del club. Su objetivo era demostrar que Ferguson había cruzado la línea entre sus responsabilidades y sus intereses personales. Exigieron una auditoría completa y pidieron una mayor transparencia en las finanzas del equipo. Con los detalles de esta reunión filtrándose a los medios, el club se vio obligado a actuar, distanciándose públicamente del hijo de Ferguson y reduciendo temporalmente la autoridad de Sir Alex en las decisiones de compra y venta de jugadores. Los irlandeses no tenían suficiente con la humillación pública. Mientras se preparaban para el juicio, cambiaron de táctica y lanzaron un ataque más agresivo. Empezaron a comprar aún más acciones del United. Aunque sus verdaderas intenciones nunca se revelaron, muchos dentro del club creían que su objetivo ya no era solo dañar la reputación de Ferguson, sino golpearlo donde más le dolía: su carrera. Era una advertencia clara. Sir Alex se había metido con los rivales equivocados y no se saldría con la suya. Se les ocurrió la descabellada idea de expulsarlo del club. Aunque al principio parecía imposible, después de todo, era Sir Alex Ferguson, el técnico que devolvió la gloria al United tras 3 décadas y se convirtió en uno de los más exitosos de la historia. Magnier y
McManus tenían un plan. A través de la compra de más acciones, pretendían ganar suficiente poder en la directiva para vetar la extensión del contrato de Fergie. A pesar de la arriesgada estrategia de sus adversarios, Sir Alex Ferguson era conocido por no rendirse nunca. Usando su enorme influencia, logró que el grupo Shareholders United, una organización de aficionados, se pusiera de su lado. Con este apoyo, los hinchas le ofrecieron su respaldo en las reuniones de la directiva y organizaron protestas públicas contra los empresarios irlandeses. Mientras Ferguson y la mafia de Coolmore se enfrascaban en su amarga batalla, los Glazer continuaban su sigilosa escalada, comprando acciones discretamente para pasar desapercibidos. En medio de esta tensión, el año nuevo trajo consigo un giro inesperado. El grupo de los irlandeses de repente cambió por completo su postura. La primera señal del cambio llegó cuando los irlandeses y Ferguson pusieron fin a su disputa legal. Sir Alex se llevó 2.5 millones de libras y retiró todas sus demandas futuras por el caballo. Pocos meses después, la segunda sorpresa. Magnier y McManus, sin previo aviso, acordaron vender todas sus acciones del club a la familia Glazer. ¿Por qué los irlandeses cambiaron su estrategia de manera tan radical? Capítulo 3. Un enfoque diferente. Se descubrió que los irlandeses habían estado ejecutando un plan maestro. Aprovecharon la entrada de los Glazer y el conflicto con Ferguson para desestabilizar el club y con ello hacer que el precio de las acciones se desplomara. Una vez que la tormenta pasó y el valor de las acciones se recuperó, los magnates vendieron su participación, embolsándose una enorme ganancia en el momento preciso. En un giro sorprendente, Sir Alex Ferguson también cambió de bando. Tras oponerse inicialmente a la llegada de los Glazer y apoyar a los aficionados, el técnico se vio acorralado por enemigos más poderosos, por lo que decidió unirse a la familia estadounidense. Los Glazer, a cambio de su influencia para calmar a los hinchas furiosos, le prometieron más poder, total libertad en el club y el fin de las auditorías e investigaciones sobre los fichajes. Paralelamente, los aficionados del United, conscientes del inminente peligro, iniciaron un contraataque. Consiguieron un préstamo de 100 millones de libras con el que buscaban adquirir una participación que frenara la toma de control. Formaron un fideicomiso, contactaron a 30,000 pequeños accionistas para unir sus participaciones y con esa fuerza plantar cara a los Glazer. Incluso el presidente de Shareholders United le suplicó a los magnates irlandeses que no vendieran, advirtiéndoles del desastroso impacto que esto tendría en el club. Pero ya era tarde. Los dos bandos capitalistas ya lo habían acordado todo a sus espaldas. Para mayo de 2005 el final estaba cerca. Magnier y McManus anunciaron que vendían sus acciones y los Glazer, actuando con rapidez, presentaron una oferta sólida. En solo una semana, la familia estadounidense se aseguró el control total del club al alcanzar el 75% de las acciones. Con este movimiento, ganaron el poder de sacar al United de la bolsa de valores y convertirlo en una empresa privada, sin necesidad de la aprobación de la directiva. Pocos días después, hicieron exactamente eso, impidiendo que cualquiera comprara acciones del club. La toma de control había terminado y el Manchester United estaba por completo en manos de los Glazer. Los peores temores de los aficionados y de la directiva se confirmaron, pero la realidad de lo que vendría sería mucho peor. La primera vez que los nuevos dueños pisaron Old Trafford, la bienvenida fue todo menos cordial. Una muchedumbre de aficionados con el rostro desfigurado por la ira les gritaba a Joel, Ryan y Abraham, obligando a las fuerzas del orden a formar un cordón para contener la furia popular. Para los Glazer, acostumbrados al pragmatismo del deporte estadounidense, el fervor y la hostilidad de los seguidores europeos era una experiencia totalmente nueva y desagradable, un preludio de los duros años que estaban por venir. Tras un recibimiento hostil, los Glazer se pusieron manos a la obra. En su primer año, invirtieron en la ampliación de Old Trafford y en la contratación de al menos 4 jugadores clave que darían forma a la columna vertebral del equipo en los años venideros. Además, el club firmó un histórico acuerdo de patrocinio con la aseguradora AIG. En medio de este ambiente de aparente armonía, Alex Ferguson, renovando la confianza de los dueños, obtuvo total libertad para manejar los fichajes. Con un equipo reforzado y una directiva que lo respaldaba, el Manchester United alcanzó la gloria, dominando no solo Inglaterra, sino también Europa, con 2 finales de la Liga de Campeones consecutivas y una victoria. La figura clave de esta nueva era Ed Woodward, un joven financiero de 32 años de JP Morgan, quien había sido el asesor de los Glazer durante la adquisición del club. Impresionados por su trabajo, le ofrecieron un puesto de gran importancia. Con la experiencia en el mundo de la NFL, donde los patrocinios son un negocio bien regulado, los Glazer se sorprendieron por las bajas ganancias del United en esta
este ámbito. Vieron el enorme potencial de la marca del club y le encomendaron a Woodward la tarea de convertir al United en la potencia comercial más grande del planeta. Woodward abandonó el antiguo enfoque de la junta, que se centraba en la calidad de los patrocinios, y se volcó en la cantidad. Bajo su dirección, el club se convirtió en uno de los primeros en abrazar por completo la globalización, firmando acuerdos de patrocinio por región. Empresas de telecomunicaciones en Arabia Saudita, fabricantes de neumáticos en la India o compañías de fideos en Japón podían usar la marca del United sin necesidad de publicidad en la camiseta o en el estadio. La lista de socios comerciales creció de manera exponencial y las ganancias no tardaron en llegar. La cifra de socios del club creció de manera exponencial en los 5 años siguientes. Los ingresos se duplicaron. La estrategia de negocios de Woodward fue un éxito. La dependencia del United de las ganancias del día de partido se redujo, mientras que las ganancias por patrocinios aumentaban, haciendo que el club prosperara tanto en el campo como en las finanzas. A primera vista, los Glazers parecían un regalo caído del cielo, y los aficionados que se oponían a ellos equivocados, pero no fue así. La afición siempre tuvo razón. A medida que el United se convertía en una marca global, el club se distanciaba de sus aficionados, matando su pasión y convirtiendo una institución viva en una fábrica de dinero. Y eso no era lo peor. En 2006, la familia Glazer anunció que refinanciarían la deuda del club, una noticia que dejó a muchos perplejos, pues hasta ese momento el United no tenía deudas graves. La táctica de los Glazer fue audaz y se basó en el mismo principio que usaban para sus negocios inmobiliarios. Se endeudaron para comprar las acciones del club, usando los propios activos del Manchester United como aval. Luego esa misma deuda se la pasaron al club. La situación era precaria. En su primer año, el club tuvo que pagar la asombrosa cifra de 113 millones de libras en intereses, en un año en que sus ingresos totales apenas alcanzaban los 168 millones. Para mitigar el desastre, un año después, los Glazer anunciaron un plan para refinanciar la deuda, reduciendo los pagos anuales a 60 millones. Sin embargo, este movimiento tenía un costo. El plazo de los préstamos se alargó, las tasas de interés subieron y el monto total de la deuda se disparó. El United se hundía más en un agujero financiero, pero para los Glazer no era un problema. Los pagos se financiaban con el flujo constante de dinero proveniente del club, patrocinios, venta de entradas y derechos de televisión, un verdadero torrente de ingresos. En 2010, con la crisis financiera aparentemente superada, los Glazer redoblaron la apuesta con otro movimiento de refinanciamiento, emitiendo bonos por 500 millones con vencimiento en 2017. Mientras tanto, las protestas de la afición escalaban a un nuevo nivel. Abandonando el tradicional rojo y blanco, los hinchas adoptaron el amarillo y verde, los colores del equipo en sus orígenes, como un club de clase trabajadora, un poderoso símbolo de su rechazo a los nuevos dueños. Los accionistas, ahora el fideicomiso de aficionados del Manchester United, reunieron a un consorcio de seguidores adinerados para comprar el club por 1.000 millones de libras, pero los Glazer, a través de los medios, dejaron claro que el club no estaba en venta. A pesar de todo el caos financiero, el United vivía uno de los periodos más exitosos de su historia. El equipo liderado por Ferguson ganaba trofeos y ofrecía momentos memorables, lo que hacía que los problemas en la sala de juntas parecían insignificantes. La magia en el equipo eclipsaba la oscura realidad detrás de escena, pero esta ilusión no duraría para siempre. Capítulo 4. La salida de Ferguson. La partida de Sir Alex Ferguson en la cima de su éxito con el título número 20 marcó el fin de una era, no solo por la pérdida de una leyenda de 26 años, sino también porque la plantilla, aunque exitosa, estaba envejeciendo. Su sucesor David Moyes estaba destinado al fracaso desde el principio, enfrentando la imposible tarea de reemplazar al técnico más exitoso y reconstruir un equipo al mismo tiempo. Pero el problema iba más allá de los entrenadores. Un club de élite sin una estrategia clara a largo plazo está condenado al fracaso. El CEO David Gill, un aliado crucial de Ferguson y el cerebro detrás de la administración del club, también se marchó, dejando un vacío que sería llenado por Ed Woodward. Este último, ascendido por su éxito en los negocios, carecía de un conocimiento profundo del fútbol. En lugar de contratar a un director deportivo, Woodward asumió todo el control, priorizando los acuerdos comerciales sobre la construcción de un equipo ganador. El proceso de transferencia se volvió un laberinto burocrático, perdiendo la eficiencia de
la era Ferguson-Gill. Aunque el club gastó más de 2.000 millones en fichajes desde la salida de Fergie, suficiente para competir con el City y el Liverpool, solo terminó entre los 3 primeros en 4 ocasiones. Los Glazers, mientras tanto, no parecían inmutarse por los fracasos, siempre y cuando el dinero siguiera entrando. En 2014, Malcolm Glazer falleció. Aunque su muerte no cambió la dirección del club, que ya estaba en manos de sus hijos, con la deuda refinanciada y el flujo de caja asegurado, los Glazers comenzaron una práctica sin precedentes en el fútbol: el retiro de dividendos. A medida que la deuda del club aumentaba, los dueños sacaban millones para su bolsillo, mientras el estadio Old Trafford se deterioraba, con agujeros en el techo y problemas de infraestructura. Mientras otros clubes invertían en instalaciones de última generación, el United pagaba por la deuda que los Glazers le habían endosado. El punto de quiebre llegó con la amenaza de la Superliga. Las protestas, antes una cuestión local, se volvieron globales y los aficionados de todo el mundo se unieron en un rechazo masivo contra la nueva competencia. Joel Glazer, a pesar de su nulo conocimiento de fútbol, se convirtió en el rostro del equipo, viéndolo como una nueva fuente de ingresos. Sin embargo, su cálculo fue erróneo. El torneo colapsó antes de nacer y Joel tuvo que disculparse públicamente. Woodward, el verdadero artífice de la idea, se vio obligado a dimitir, poniendo fin a su caótica gestión. A finales de 2022, los Glazers, acorralados por la ira de los aficionados y los problemas financieros del club Old Trafford se estaba cayendo a pedazos, anunciaron que estaban dispuestos a vender. Pidieron un precio de 5.000 millones de libras, pero los compradores potenciales no estaban dispuestos a pagar más de 4.500. La espera terminó en la Navidad de 2023, cuando el multimillonario británico Jim Ratcliffe, un aficionado del United de toda la vida, compró el 27.7% del club por 1.250 millones de libras, destinando 200 millones a la tan necesaria reconstrucción de Old Trafford. La llegada de Ratcliffe fue vista con esperanza, ya que su empresa, Ineos, ahora supervisa las operaciones deportivas del club, aunque el control comercial sigue en manos de los Glazers. En menos de un año, Ratcliffe ha reemplazado a casi todo el personal directivo. Gracias a esta reestructuración, el club ha tenido su mejor verano de ventas en años, recaudando más de 100 millones de euros. Sin embargo, el optimismo inicial de los aficionados se ha desvanecido. El club ha implementado drásticos recortes de gastos, despidiendo a empleados, reduciendo el presupuesto de caridad y, lo más indignante, aumentando el precio de las entradas, incluso eliminando descuentos para niños y mayores. A pesar de su éxito en el campo, el United se ha vuelto menos accesible para sus seguidores. La lista de quejas contra Ratcliffe crece, pero el dilema es el mismo. ¿Pueden las medidas financieras que fortalecen el negocio del club coexistir con la pasión de sus aficionados? Hay un Manchester que sueña con volver a brillar de la misma forma que antes, brillando por sus capacidades y no por sus faltas. ¿Podemos verlo en un futuro o es un equipo que está destinado a su actualidad?